recibimos en la conexión de Radio Panamá al abogado Adolfo Linares, mejor conocido como Fulo. Fulo, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Leo, Chema y el gran Manolo, Saludos. siempre. Yo lo hacía a esta hora en Boquete, en una montaña del país, No, clima hombre, frío. que va, no, yo estoy aquí en la oficina temprano, tratando de empezar el año como se debe, ¿no? Esperando que sea mejor que el 2025, que tú no fue malo, pero yo creo que este debe ser mejor. ¿Y el café ya lo tomó? ¿Perdón? El café ya lo tomó a esta hora. No me diste chance, loco. No me diste chance. Me pusiste demasiado temprano, entonces me lo voy a tomar después, por eso que estoy un poquito lento. A lo mejor es mejor. Ahora se activa, no se preocupe. Señor Linares, quiero seguir haciendo la docencia en torno a este y los otros temas. La Corte dio su fallo en torno al tema Panama Ports la semana pasada. Para aquellos oyentes que no pueden tener el entendimiento completo de qué abarca, son muchas las preguntas que están. Aquí preguntan por trabajadores, aquí preguntan por los elementos que forman parte de la concesión, ya sea grúas pórticas y todos los detalles que tienen que abarcan dentro de un manejo portuario. ¿Qué pasa con todo eso y hasta qué alcance tiene este fallo de la Corte? Bueno, este es un fallo, los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay una pequeña desconocimiento de qué es lo que implican, ¿no? Y a lo mejor los fallos de las Cortes, o sea, toda ley, toda norma que se establece en Panamá, en un país, tiene lo que se reconoce una presunción de legalidad, ¿no? Que eso quiere decir que cuando se hace una ley por los diputados, el Estado presume que esa ley es constitucional, ¿no? Y sobre todo si no ha habido ningún rechazo, ninguna demanda que debata esa inconstitucionalidad. En el caso de Panama Ports, en efecto, se da 25 o 27 años después, no sé cuánto, desde el año 97, 29 años después, este fallo que declara inconstitucional el contrato ley, ¿no? Y entonces, todo fallo, punto, declarado inconstitucional. ¿Qué sigue? ¿Qué significa eso? Uno, bueno, que de ahí en adelante, ese fallo ya dejó de tener, perdón, de ahí en adelante, esa ley desde el fallo en adelante, y digo en adelante porque los fallos de inconstitucionalidad por regla general no tienen efectos retroactivos. Eso lo explico un poquito más adelante. Y al menos que los magistrados le den ese efecto de manera textual y expresa, que no es el caso. Son muy pocos casos los que se le da ese efecto retroactivo. Y en este caso no lo tiene. ¿Y eso qué significa? Bueno, que de ahí en adelante no se puede utilizar los artículos o la ley total que ha sido declarada inconstitucional. Habiendo dicho eso, no significa ni se considera que todo lo actuado bajo un contrato ley que fue declarado inconstitucional previo a esa declaración de inconstitucionalidad, entonces se convierte automáticamente en ilegal y por lo tanto tiene que borrarse. No, no sé si me estoy explicando. Entonces, en este caso, por eso es que, por ejemplo, y sobre todo en casos como sobre todo en casos, o sea, sobre todo en casos como este, que implica un contrato, y hay un paralelismo con el tema de la mina, igualito, ¿no? Otro contrato ley con las mismas más o menos características. Pero este contrato no tiene una serie ok, el contrato se elimina, pero entonces hay una serie de obligaciones extracontractuales que todavía quedan en el aire que tienen que ver cómo se resuelven. Por ejemplo, en este caso, el mantenimiento de la operación portuaria para no afectar la reputación y la actividad del hub logístico
cuyos dos puertos principales, el de Cristóbal y el de Balboa, y digo principales porque están a la entrada del canal de Panamá, de ambos mares, pues siga manteniéndose operando. Está el tema de los bienes muebles, ¿no? Esos contratos, en el de Panamá Ports, que no lo he leído así, pero yo estoy seguro que tendrá una cláusula que dice que todo el tema de la infraestructura inmueble, una vez que se acabe el contrato, revierte al Estado, ¿no? Ese es el estándar, pero no los bienes muebles, como las grúas y eso. Entonces, esas son relaciones que se continúan, ya sea que cuál va a ser la relación que va a tener con esos bienes muebles que no se pueden sacar de manera automática sin que haya un reemplazo inmediato, porque entonces se para la operación portuaria. Está el tema de las relaciones laborales, que ya el presidente lo aclaró en cierta forma, ¿no? Que van a continuar, y por eso no se puede pretender que por el simple hecho de que se declaró algo inconstitucional, en este caso este contrato, entonces tiene que salir Panamá por ya, y por lo tanto tienen que cerrar la operación, porque eso no es el efecto que tiene una demanda de inconstitucionalidad, porque estos son efectos retroactivos, Fulo, ¿no? la duda que tengo en este momento, escuchándolo atentamente, la Corte falló, Perdón. La Corte falló, la Corte dijo que el contrato es inconstitucional. Eso lo que hace es eliminar el contrato que estaba vigente con Panamá Ports. Siendo, Correcto. este es el caso de Panamá Ports, anteriormente fue el caso de la mina. Digamos que mañana aparece la Corte y tras una demanda interpuesta señala que el contrato de la empresa Luces Amarillas, por poner un ejemplo X, es inconstitucional. Hay un espacio de un marco jurídico que dictamino que diga, por ejemplo, de que si el Estado lo hubiese querido, hubiese podido volver a hacer otro contrato con esa empresa Luces Amarillas que ya la Corte declaró que su contrato era inconstitucional. Bueno, lo que digo, el Estado tiene la facultad de establecer, o sea, la inconstitucionalidad del contrato no significa que entonces ya no se puede hacer ningún contrato con nadie más, inclusive con la misma empresa si se decide hacerlo, ¿no? Que eso lo mencionó en cierta forma, creo, el presidente. Y yo creo que lo más importante que nos debiéramos enfocar y aprovechar como algo de una lección de cómo se hacen las cosas mal y cómo se hacen las cosas bien. En el contrato minero de Cobre Panamá, el gobierno entró en pánico cuando se declaró la inconstitucionalidad, actuó de manera impulsiva, mandó un cierre automático, se perdieron, y eso que trajo como consecuencia, ¿qué trajo como consecuencia? La pérdida de casi 50.000 empleos indirectos y 6.000 empleos directos, la sacada de la economía de la economía panameña de 900 millones de dólares de compras que hacía la mina, la pérdida del grado de inversión de Fitch y la crisis de desempleo que estamos viviendo hoy en día. Todo esto se hubiera ahorrado si el gobierno de Cortizo hubiera tenido la entereza y la serenidad y la cabeza fría para hacer un proceso de transición como se está planteando en el caso de Panamá Port. Y si en el caso de Panamá Port se hubiera ordenado el cierre, como muchos gritan alborotadamente, de la operación minera y la salida automática de Panamá Port, se estaría duplicando y repitiendo ese mismo grave error con peores consecuencias, porque ya al grave desempleo que estamos viviendo y a la baja de ingresos producida por el cierre abrupto de la mina se sumaría esto. Entonces, las cosas, cuando uno gobierna, no se pueden tomar ni a la ligera, ni con pánico, ni mucho menos para complacer a las gradas, ¿no? Y yo creo que la lección que tenemos que ver, por lo menos para mí, lo importante es que tenemos dos casos similares, dos contratos ley que tenía el Estado
para operaciones importantes, una operación portuaria de 2 puertos, y aquí de la mina más grande, una de las minas más grandes de cobre del mundo, la inversión privada más grande del país, que daba muchísimo empleo y representaba el 5% del PIB, esa operación, ¿no? Y como el presidente Mulino, de una manera más serena y digo hasta más responsable, está cumpliendo el fallo, pero se buscó una forma de hacerlo sin tener que causar una mayor crisis económica, una mayor crisis de empleo y fiscal para el país y reputacional. Versus Nito Cortizo, el presidente de Cortizo, que hizo todo lo que no tenía que hacer. Porque un fallo de inconstitucionalidad no es una orden de cierre. En ninguna parte, en ninguno de los 2 fallos, se ordenaba el cierre de la mina de manera abruptamente, como tampoco se habla del cierre de la operación portuaria abruptamente. Lo que se está hablando es que no, lo que hizo la Corte fue declarar un contrato inconstitucional y por lo tanto hay que reemplazar ese contrato de alguna, siguiendo las leyes y buscando que esta vez no se cometan los errores constitucionales que se cometieron anteriormente, pues vamos a ponerlo así. Pero bajo ningún concepto implica que uno tiene que cerrar la operación y votar a todo el mundo y simplemente poner un candado a lo que está ahí. Eso es absurdo, además que suicida. Entonces yo creo que lo que debemos aprender es cómo se toma una decisión correcta, buscando los mejores intereses del país y previendo situaciones que compliquen a los ciudadanos y a la economía, que fue el caso de Molino, versus como actuó Nito Cortizo, que fue un desastre, ¿no? Entró en pánico, yo no sé qué pasó, y al final no solamente cerró el contrato, cerró la operación minera, sino que declaró una prohibición de las concesiones solamente, ¿no? Concesiones, ¿no? Porque las otras formas de de explotar los recursos naturales quedaron abiertas. Entonces, yo creo que esa es la gran lección que tenemos que estar viendo. ¿Cómo se hacen las cosas bien? ¿Cómo se hacen las cosas mal? Ahora, el hecho de que Maersk vaya a manejar o administrar temporalmente esto en algún momento, como anunció el presidente, no es un conflicto de intereses. Maersk es una naviera, tiene un porcentaje del mercado, podría participar en la licitación cuando se vaya a otorgar la concesión nuevamente. Y hay otras empresas navieras que están preocupadas por el hecho de que Maersk puede utilizar esta posición ventajosa para favorecerse y en detrimento de ellos. Yo no veo ningún conflicto de interés. Para empezar, la operación portuaria es una operación sofisticada y grande y no hay muchas empresas que se dedican a eso mismo, ¿no? Hay muy pocas y Maersk es una de las más grandes. Y si tú vas a poner a alguien a operar y que de por sí ya está en Panamá, ¿no? Y si tú vas a poner a alguien a que te administre eso de manera temporal, tú vas a buscar el mejor, ¿no? Ahí yo no hay ningún conflicto y no hay ningún problema de interés tampoco si quisiera Maersk participar en el proceso de licitación, ¿no? Así que yo eso se cae de su peso a mi criterio, Chema. El Canal de Panamá ha dicho en las licitaciones que lleva por el gasoducto, por este tema de los puertos que quiere hacer, que una de las cosas que a ellos les interesa o les preocupa es que quien se lleve el gasoducto no esté involucrado en el tema de sus puertos que van a trabajar. Debería restringirse que quien se gane la concesión de los puertos de Balboa y de Cristóbal no pueda participar en la concesión de los puertos canaleros para evitar ese monopolio. Bueno, esas son decisiones que no necesariamente están establecidas en la ley o no están establecidas en la ley per se, que el Estado puede tomar de manera estratégica. Yo concuerdo contigo, por ejemplo, en que yo no creo que sea conveniente que todos los puertos de Panamá
lo maneje una sola empresa, ¿no? Aquí, en el caso de Panama Ports, tenía dos, Balboa y Cristóbal, pero también tienes a MIT, que es Extendedores Services of America, si no me equivoco, o es una empresa americana, tienes el puerto que maneja Taiwán y tienes el puerto que maneja la empresa de Singapur. PCA, sí. O sea que no hay varios puertos y Panamá debiera seguir construyendo puertos para seguir atrayendo otros jugadores en ese sentido. Pero no, desde el punto de vista de ley no hay ninguna situación que te diga eso, ¿no? Ya son más bien temas de estrategia, con lo cual yo concuerdo, no debiera haber monopolio de concesionarios. Que este no es el caso, estos son 2 de los 5 puertos existentes y creo que la CP va a ser por lo menos 2 más, ¿no? ¿Cómo queda el panorama para la competencia de estos 2 puertos? Por ejemplo, ya lo mencionaba, MIT, PCA, el puerto de Evergreen. ¿Cómo quedan estos competidores en estos momentos? Yo no sé, pregúntale a ellos lo que voy a saber. Lo que voy a saber, si lamentablemente yo no sé ni siquiera el abogado de ellos. ¿Cómo quedan ellos? Hay que preguntarles a ellos. Pero hay una realidad, Chema. Hay una realidad política, jurídica y económica. Se declaró el contrato inconstitucional. Y si la opción que tú estás proponiendo es cerrar, como se hizo con la mina, ¿no? Bueno, para mí sería una decisión, repetir una decisión desastrosa, porque ya tenemos el ejemplo de lo que eso ha causado. Y lo que se hizo fue buscar la forma de que de una manera eficiente y rápida no se pueda afectar la operación para sobre todo salvar los empleos, la actividad económica que rige en base a esos dos puertos, que es bastante, y no afectar sobre todo a los clientes del hub logístico que todos los días tienen barcos entrando y saliendo de esos puertos. Entonces yo creo que uno tiene que analizar las cosas y tomar decisiones buscando la menor afectación adicional al simple hecho de que se haya declarado un contrato de inconstitucionalidad. Y repito, la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato de ley no implica el cierre automático de la operación, ¿no? Y veamos lo que pasó con la mina, pues. Y ahora, pero justamente es un proceso de transición, ¿no? En el caso de la mina era más importante porque el Código de Recursos Naturales, el Código Minero, por eso como se le dice ahí, ¿no? Obliga al concesionario a no salir del área hasta que todas las afectaciones, pues, que se hacen producto de una operación normal. La ganadería produce afectaciones ambientales, toda actividad humana produce ciertas afectaciones o impactos ambientales, por supuesto, pero en el caso del Código de Recursos Naturales, te dice que el concesionario no puede salir de allí hasta que no haga el debido saneamiento del área y la deje como estaba antes, ¿no? O sea que inclusive pareciera que el gobierno de Nito Cortizo hizo lo que hizo con un total desconocimiento de las leyes actuales que regulan la materia y tomó acciones inclusive que pusieron más en peligro el famoso medio ambiente que tanto dice la gente que se quiere proteger. Y la acción y el cierre de la mina lo que ha hecho es ponerlo más en peligro, ¿no? Por esas razones que te estoy planteando. Entonces las cosas no pueden tomarse de una manera emocional y pasional e histérica, sino que uno tiene que tomarla con cabeza fría y ver una vez que se da el fallo cómo diablos voy a hacer para que esto se haga de una manera ordenada, una transición analizada, de manera que no se pierdan los empleos, no se afecte la economía, que es lo que se está tratando de hacer con el caso de Panama Port. Lo que no podemos volver a repetir es como se hizo en el 2023, porque ya estamos sintiendo los efectos económicos de desempleo,
de reducción de la actividad bancaria financiera. Más del 26% de los préstamos bancarios se vieron afectados por este tema. Así que, y perdimos el grado de inversión encima, porque perdimos el 5% del PIB de un plumazo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente cuando ve estos temas no tiene que bajar un poquito las pasiones y dejar la histeria a un lado y ver cómo, de una manera jurídica, racional y económica, pues hace la transición que hay que hacer cuando se da un fallo como esto, ¿no? Que lo normal es, bueno, mientras buscar a alguien que maneje la operación mientras se da la transición, ya sea que sea una renegociación con el mismo Panamá Port, o se busque a otro, o se haga una licitación, o el Estado decida manejar él mismo la operación, que espero que no. Porque el Estado todo lo que hace, sobre todo cosas como esta, no lo hace de la mejor manera. Lo ideal sería tener un sistema donde el Estado sea el dueño de los minerales, o en este caso de la posición geográfica del puerto, y después se busque un tercero que lo administre. También está el tema de los bienes muebles, ¿no? Que ya te comenté en ambos casos, ¿no? Esos bienes muebles, ¿no? Todo lo que son las grúas, en el caso de los puertos, esos son propiedades de Panamá Port, que hay que buscar la forma de qué va a pasar, ¿no? Si va a haber una indemnización o una compra de esos muebles, habría que hacer un análisis contable, financiero para establecer cuánto valdría, etcétera. Hay una serie de pasos que todavía tienen que darse, pero pretender darle una patada al concesionario y sacarlo de ahí, sobre todo en operaciones de esta magnitud, por el simple hecho de una declaración de inconstitucionalidad, es casi un suicidio colectivo. Y si a eso le sumamos todos los daños que te he hablado, a los posibles temas de arbitraje jurídicos y legales, peor, ¿no? Tal y como dice usted, dice la Ley 5 de 1997, que es la ley original, el tema Panamá Ports, que existe una distinción clara sobre el equipo operativo, como decía usted. Las grúas y la maquinaria son parte de Panamá Ports Company, son parte de la filial de Hutchinson Ports, quien tiene el derecho a retirarlos, tanto equipos como bienes inmuebles de los puertos. Mientras que el Estado tiene una opción para adquirir los equipos, esto es en base a una negociación con Panamá Ports, en donde se pongan estos equipos al valor del mercado, valor justo de mercado se le llama, pero todo es basado en un avalúo independiente que asegure que la operación no se detenga durante la transición. Eso es lo que señala el marco jurídico de la ley original. La misma norma. Pero mi pregunta va dirigida en este momento. Tú puedes hacer el avalúo pero lo que se busca, y no detengas la operación. Ahora, mientras que los terrenos y muelles son bienes desactivos fijos del Estado, ¿no? Por ser la concesión. Pero le quiero preguntar, mucho hablamos cuando fue el fallo minero del tema de la seguridad jurídica para las empresas, para la inversión en Panamá. ¿Cómo queda la seguridad jurídica luego de este fallo de la Corte a una concesión que tenía más de 20 años en el país y que evidentemente ahora traza otro mapa estratégico en torno a cómo va a avanzar Panamá según este asunto portuario? Bueno, yo no veo un problema de seguridad jurídica. Hubiera habido si hubiera entrado ahí un funcionario o el presidente de momento y hubiera hecho al estilo de Chávez, expropiese, ¿no? Que no fue el caso. Aquí hubo un fallo de la Corte. Panamá es un Estado de derecho. Imperfecto sí, pero somos un Estado de derecho. Y aquí la Corte Suprema de Justicia, en ambos casos, la Corte Suprema de Justicia en ambos casos hizo un fallo y hay que respetarlo, ¿no? El fallo tiene que respetarse porque es definitivo. Ahí lo que hay que ver es cómo entonces luego de ese fallo se reemplaza el concesionario o el administrador del proyecto per se que estemos hablando para que la operación siga adelante, ¿no? Pero en seguridad jurídica yo no veo mayor. El tema de la seguridad jurídica se afectó, no en este caso, a mi criterio se afectó con el anterior porque fue un cierre abrupto. Ahí sí hubo más que un cosa de seguridad, porque ahí fue totalmente, inclusive extra ley,
¿no? Se determinó cerrar por una decisión política garrafal, sin transición, con la afectación. Ahí hubo atentado a la seguridad jurídica, no solamente de empresas, sino de los demás de 70.000 personas que directa o indirectamente dependían de esa operación. Ahí, porque la seguridad jurídica al final debe proteger y resolver a las personas, ¿no? Porque las empresas son una forma de asociación de personas. Y la seguridad jurídica más afectada con el cierre abrupto fue de los más de 70.000 panameños que se vieron afectados por ese cierre y por perder su empleo, más el chorro otro que se perdió al sacarse 900 millones de dólares de la economía de un tajo, ¿no? Yo creo que la lección grande que tenemos que aprender es cómo se debe actuar cuando se dan esta clase de fallos. Bueno, ya tenemos dos ejemplos. Cómo se hace uno bien y cómo se hace uno catastróficamente mal. Esa es la gran lección, porque de toda crisis uno tiene que aprender algo. Y aquí tenemos dos situaciones similares y vemos cómo uno se actúa de una forma y las cosas van a seguir transitoriamente, sin ningún estrés, sin pérdida mayores de empleo, sin afectaciones a la economía, mucho menos a la reputación del hub logístico, etcétera, y cómo se hizo algo mal en el 2023, pésimamente mal, que por un presidente que entró en pánico y no supo qué hacer, no tuvo la entereza de estar a la altura de las circunstancias, se fue por lo que él consideró más fácil, pues apagar el switch, y hasta el día de hoy estamos pagando eso, porque la crisis de desempleo, que está en 10.5%, dos dígitos. La última vez que tuvimos un desempleo de dos dígitos fue, creo que por allá por inicios del año 2000, más de 20 años atrás. Es consecuencia de esa decisión. Es consecuencia de esa decisión. Así que ahora, vamos a hacer como yo lo veo. Ahora, hay un componente político, como mencionó hace un rato. Esta situación no evita o no prohíbe que la empresa vuelva y participe en la licitación de la concesión. Podría pasar, ¿no? El componente... Yo me leí el fallo y el fallo no le prohíbe eso. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana se concesiona nuevamente los puertos y resulta ser que la empresa que se lo gana no es del agrado de la administración Trump y vuelve y se mantiene la presión sobre el Estado panameño, sobre la maligna presencia china y todo este discurso que han tenido? Ya eso va más allá de lo jurídico. ¿Cómo manejar un tema así? Bueno, el mundo no es perfecto ni tampoco un paraíso terrenal donde todo el mundo se da besitos y se tira flores. Esa es una realidad que tenemos y para eso tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores donde asumo deben saber la forma de cómo manejar estos temas geopolíticos y diplomáticos. Ese es otro tema. ¿Sí? Esa es una realidad que dentro de 2 años y medio, no sé cuánto es que le falta a Trump, pues vendrá otro presidente y el tema de cambiar, pero en esta situación, Trump o no Trump, lo diga o lo que no diga, no tiene a mi criterio nada que ver, porque incluso la demanda de inconstitucionalidad que se presentó a Panama Port y que fue fallada ahora, y que estamos hablando, viene el 2023, ¿no? O sea, mucho antes que el presidente Trump tomara tomara posesión. Ahora, yo sí concuerdo contigo que chuleta, es bad timing, ¿no? Es un bad timing, mal en el sentido de que por esas declaraciones que se han venido dando, uno pudiera pensar de que hay una mano peluda, o pudo haber habido además de una mano peluda o una presión hacia la corte para que fallara como fallara, que yo no lo creo, ¿no? Yo creo que más presión pudo haber ido las huestes que se pusieron afuera de la corte. Así presionaron a la corte a fallar de la forma en que falló. Y ahora, ¿no? Y el hecho de que... En el caso minero, ¿no? Es que habían todos los días 500 personas, 100 personas, yo no sé. Eso sí es presión. Eso sí fue presión obvia
y notoria. Y el hecho... ¿no? Casi menciones de linchar, sí, a mí, como así lo veía, de linchar en caso de que no se hubiera fallado de acuerdo a las gradas de ese momento. Pero aquí ¿qué? Pues unas declaraciones que dio el presidente ahí y ya, pues, yo asumo y espero, a mi criterio, eso no fue, no influyó en la decisión, porque yo en el fondo, yo estoy de acuerdo con la decisión. Yo, en principio, y es algo personal, yo no necesariamente me hubiera ido por una vía constitucional, hubiera tratado de hacer algo por la vía administrativa, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas de estrategia jurídica, pero no debiera haber mayor problema. Nosotros tenemos que ver, cuando hacemos, toda acción tiene una reacción, y si eso causa reacciones geopolíticas, bueno, eso tenemos nuestro cuerpo diplomático y el propio presidente que tiene mucha experiencia en eso, y Javier Martínez Hacha, el canciller, para ver cómo pelotean eso, ¿no? ¿Y cómo queda el sistema jurídico panameño? ¿Cómo queda el órgano judicial cuando medios estadounidenses revelan, incluso antes de que se revelara en territorio nacional, medios estadounidenses revelan el fallo o el sentido en el que iba a ir el fallo? ¿Cómo queda el órgano judicial y el sistema jurídico panameño? Ahí tienes un buen punto, Chelo, ¿no? Pero eso no es nuevo, lamentablemente, ¿no? Por años, desde que yo tengo memoria como abogado, por lo menos, que ya tengo chuleta, no quiero saber, 30 y pico de años en esta cosa, se dan esos famosos liqueos de varias veces los medios de comunicación, la prensa, la Estrella, todo, Panamá América, liquean. No estoy diciendo que sea correcto, pero obviamente ahí hay un problema, porque y sobre todo en fallos de alto perfil como siempre los medios de comunicación consiguen información previa a los fallos, y obviamente la Embajada América, y esto es una suposición mía, y que se haya liqueado hacia los medios de comunicación de Estados Unidos, pues es lo mismo que ha venido pasando históricamente con los fallos de alto perfil. Y eso es un tema serio, yo lo reconozco, pero que no se ha podido resolver. Y uno de los grandes fallos, uno de los grandes problemas que tiene que resolver es que pareciera ser sistémico en la Corte, sobre todo, es eso, que siempre hay liqueo, ¿no? Eso sí, ahí te tengo que dar pero no es algo nuevo, no nos debiéramos sorprender si eso ocurre aquí siempre. Y ahí habría que preguntarle a los magistrados de la Corte cuál es su explicación, ¿no? Abogado Adolfo Linares, gracias por estos minutos en Radio Panamá y por ayudarnos a entender un poco más todos los detalles. Ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas en los próximos días. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a todos. Oiga, antes que se vaya... estaba calladito, ¿qué pasó? No, estaba escuchándote. Ahora, antes que se vaya, la ley del... No le querías hablar, loco. Al contrario. La ley del cannabis medicinal, ¿en qué estado está? Ya hay una farmacia. La ley de cannabis medicinal fue aprobada en el 2021. Su reglamentación se aprobó en el 2022 y todavía no estamos vendiendo cannabis medicinal. Porque hay una empresa, una solamente de las 7 que asignaron que iban a tener las 7 licencias. Solamente una ha podido abrir una farmacia y no está vendiendo cannabis medicinal, solamente productos CBD, que el CBD es de libre venta, no es una sustancia controlada, porque todavía el MINSA no ha podido sacar, 5 años después de haberse aprobado la ley, no ha podido sacar el registro de pacientes que tiene que hacer para que, previo a la adquisición del cannabis medicinal, el paciente tiene que registrarse en este registro, obtener un carnet, que ojalá sea digital, para entonces poder ir a un doctor que entonces le recete. Y eso debería, a mi criterio, eliminarse, porque si yo quiero comprar un opioide,
yo no tengo que registrarme con nadie, yo simplemente consigo mi receta y voy a comprar un opioide. ¿Y por qué? Si un opioide, que es mucho más adictivo, mucho más peligroso, mucho más fuerte, mucho más dañino, ¿no? En cuanto a efectos secundarios, o peligrosos, para no decir dañinos, yo no tengo que registrar. ¿Por qué tengo que tener esa burocracia con el cannabis medicinal? Bueno, la hay, pero porque el MINSA luego de 5 años no lo ha podido hacer. Y cuando uno pregunta hoy sobre eso, el MINSA todavía no ha empezado a hacerlo todavía. Pero eso no es lo preocupante, Leo. Lo preocupante es que en la Asamblea, en octubre del 2026, se debe vencer el oligopolio nefasto que impuso en su momento Cristiano Adame, siendo presidente de la Asamblea, porque él fue el que llevó esas reformas a la ley de cannabis medicinal, que no establecía un oligopolio, como no se establecen oligopolios para la venta de opioides, por ejemplo, que son las otras sustancias controladas que más se usan. Y fue él el que metió esas reformas, ¿no? Y estableció primero que iban a ser solamente 3 hasta el año 2032, y después, ante la protesta que se dio de las personas, se bajó a 7. Bueno, eso era 5 años desde que se aprobó la ley. Bueno, esos 5 años se vencen en octubre del 2026. Pero ahora en la Asamblea, el PRD, ¿no? Creo que es el diputado Castillero, creo que es el diputado Castillero del PRD, Marco Castillero, ha venido insistiendo en presentar un proyecto de ley donde busca extender por 5 años hasta el 2031 ese oligopolio, y sorpresa, con el apoyo de Vamos, porque ese anteproyecto de ley, también lo propuso el diputado Jorge Bloise, y hasta el día de hoy no le he escuchado decir que va a retirar ese apoyo. Y encima, en primer debate, que se aprobó en primer debate, los 2 diputados de Vamos, junto con los del PRD, también apoyaron en primer debate. Y ese oligopolio, al único que beneficia son a los que van a gozar de ese oligopolio, y todo el oligopolio va en contra de los consumidores, en este caso los pacientes. Yo le pregunto al diputado Bloise y al diputado Castillero, y también al resto que aprobó en primer debate, ¿cuál es el interés general aquí al extender ese oligopolio? Y cuando uno lee ¿cómo se llama?, la exposición de motivos, se habla de que el propósito de ese proyecto es adaptar la ley a las nuevas tendencias del cannabis medicinal y bla, 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 lo que es una trespatina. Yo digo, ¿desde cuándo ese oligopolio? Un oligopolio significa aplicar mejores prácticas del uso del cannabis medicinal. Ahí lo que se está buscando es un beneficio individual, sobre todo de las personas que están gozando del mismo, ¿no? Así que esa es una gran pregunta. Ese ya se aprobó en primer debate, propuesto por el PRD, con el apoyo de Vamos. Ahí está Jorge Bloise como proponente del proyecto, y los 2 diputados que son miembros de esa comisión de salud, no me acuerdo los nombres, ¿verdad? Uno es una doctora y el otro Rodríguez. No. A pesar de que el mismo Bloise dijo que él no estaba de acuerdo, en otro medio de comunicación que lo escuché, dijo, antes de que se aprobara en primer debate, dijo públicamente que él no estaba de acuerdo con eso, que él lo habían engañado, que no sé qué, y que él ya había dicho a la bancada que eso no iba, que no sé qué. Pero bueno, a los 2 días, ¡pam!, se aprobó en primer debate con el voto de ellos. O sea, habría que preguntarle. Yo me imagino que el PRD está siendo el que está impulsando esto, es Cristiano, ¿no? Yo asumo. Vamos a preguntar al diputado. Eso en la ley. Le vamos a preguntar al diputado para ver qué dice. Comisión también de salud. Yo asumo que él, con Marco Castillero, pues, y el PRD sigue actuando como ha seguido actuando. Pero la pregunta que yo digo con el tema de Vamos, y esto no es, ¿cuál es el interés, o sea, de Vamos, de apoyar un proyecto como este que afecta a los pacientes, ¿no? Y digo Vamos porque Jorge Bloise es uno de los proponentes,
y los dos representantes de Vamos votaron a favor. Y no puede ser ignorancia porque a mí me llamó él sobre ese tema y yo le di mi posición y le dije, esto no debiera ser porque esto es un oligopolio. Todo oligopolio, con los oligopolios y los monopolios, lo único que tú consigues es un aumento de precios, dificultad en el acceso porque no hay competencia, ¿no? Y los pacientes se ven afectados, ¿no? Así que eso se lo dejo, habría que sería bueno que le llamara y le preguntara para ver si se retracta. Le ¿no? vamos a preguntar al diputado y al Ministerio de Salud, a ambos, para darle seguimiento al tema. Abogado, gracias por estos minutos. Gracias, saludos. Tenga buen día.